Amén. Entonces el tema de hoy se llama cuando la falta de perdón se vuelve en rebeldía y sus trágicas consecuencias. A ver, gloria a Dios. Cuando la falta de perdón se vuelve en rebeldía y sus trágicas consecuencias. Y hoy vamos a ver la historia de Ahitofel. Es un personaje de la Biblia, es un hombre muy sabio, muy entendido, un hombre que dice la Biblia, al ratito lo vamos a leer, pero dice la palabra que cuando él hablaba es como si Dios mismo estuviera hablando. Y vamos a hablar de ese personaje. Entonces Ahitofel es un personaje del que habla la Biblia y de quien vamos a aprender. Hoy vamos a aprender de Ahitofel principios y decisiones sanas, ¿verdad? Para ser mejores personas. ¿Cuántos dicen amén? Porque es real y verdadero que todos vivimos en un mundo pecaminoso, en un mundo donde la maldad siempre va a existir y van a suceder cosas negativas, pero que la mayoría de las veces nosotros mismos las generamos. Es cierto que no todo lo generamos nosotros, porque hay ocasiones en que la situación viene en contra de nosotros no la generamos, pero casi siempre somos nosotros los que participamos para que las cosas malas vengan a nuestras vidas. O como decía Job, me vino lo que me sobretenía, ¿no es cierto? Hay cosas que vamos a tener nosotros el control de algunas situaciones, pero no siempre vamos a tener el control de las cosas. ¿Por qué? Porque tenemos una mala relación. Escucha bien esto. Cuando tenemos una mala relación con amistades, con seres queridos, con conocidos y por supuesto que con desconocidos, es cuando se forman las malas relaciones. Pero sea quien sea con quien tengamos ese problema, hoy tenemos que salir de este lugar sabiendo, entendiendo y poniendo en práctica el perdón. Amén. Hoy nos vamos a esforzar todavía más. Yo sé que casi siempre se habla del perdón, siempre estamos con lo mismo del perdón, pero es importante, si lo seguimos hablando, es porque todavía hay gente, todavía hay hermanos que no lo quieren practicar. Y entonces es por eso que, como hace 8 días decíamos, o hace 8 o 15 años, me acuerdo cuando estuve aquí. Hace 15. Por cierto, reciban saludos de la Iglesia del Señor en Xochimilco. Allá fuimos a predicar y les mandan saludos. Y se me fue lo que les estaba diciendo por esto. Que vamos a salir aquí perdonando. Hoy tenemos que tener el entendimiento que el perdón es necesario, ya sea que tengamos que perdonar, ya sea que nos perdonemos nosotros mismos, porque a veces cargamos con sentimientos culposos que ya no deberían de estar ahí, porque en el momento en que recibimos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, que nos hace nuevas criaturas. Y si no aprendemos a vivir el perdón que Jesucristo nos da a nosotros, mucho menos nosotros vamos a poder vivir el perdón que les tenemos que dar a los demás. Es complejo, pero es real. Entonces, ¿y por qué tenemos que aprender a perdonar, a perdonarme de manera individual, a perdonar al que me afectó? Porque la falta de perdón se vuelve algo extremadamente dañino para el ser humano, para el alma, envenena el alma. Por lo tanto, tú y yo debemos cultivar una vida de perdón, de constante perdón. No importa cuántas veces tengamos que perdonar, tenemos que cultivar el perdón a aquellos que nos han hecho daño. Amén. En la Biblia encontramos a Jesucristo y encontramos a Pedro, y Pedro le dice a Jesucristo, ¿cuántas veces dijiste que teníamos que perdonar? ¿Verdad que dijiste 7? Y le dice a Jesucristo, ¿cómo le dijo? ¿Que hasta cuántas? Hasta 70 veces 7, haz la cuenta. Y por cada cosa que te hagan, no creas que ya llevan
ya les falta una y con esto se le acaba la gracia y entonces entra la ley. No, por cada cosa 70 veces 7. Amén. El perdón es tan importante y nos ayuda a crecer como cristianos, nos ayuda a crecer de manera individual como personas. Es un crecimiento tremendo cuando tú logras perdonar esas situaciones que te han hecho. Hay un crecimiento grande. Pareciera que no, pero de verdad es un crecimiento importante, es un brinco en nuestro andar cristiano. Y hoy quiero que veamos a un hombre que no supo, más bien, no es que no haya sabido, sino no quiso perdonar. Es fácil, hasta cierto punto, así entre comillas, ¿verdad? Perdonar y pedir perdón, hasta cierto punto es fácil. Pero este hombre no lo logró, no quiso. Y quiero que veamos las terribles consecuencias de la vida de un hombre que se llama Ahitofel. Segundo libro de Samuel, capítulo 15 y verso 12, dice: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David. Y lo primero que tenemos que saber es que Ahitofel era un consejero del rey David. Era su consejero, era su mano derecha. Y aunque el rey David tenía muchos más consejeros, él era el predilecto por algunas cuestiones que más adelante también vamos a estar viendo. Era el predilecto, era con quien se podía desahogar de cualquier tema, de cualquier situación. Entre David y Ahitofel había una amistad grande, una amistad tremenda, una amistad que aparentemente era irrompible. Ahitofel era un hombre con gran influencia. Tanta influencia tenía que el oído de David estaba puesto para él. Era una persona que aconsejaba al rey David. Por supuesto que tú y yo tenemos que orar porque necesitamos personas que nos den consejos de ese tipo. Necesitamos consejeros, tenemos que estar orando para que de aquí mismo, de esta congregación, salga gente prudente, gente con entendimiento, gente que se meta a la presencia de Dios y que sus consejos sean conforme a la palabra de Dios. Porque quiero que sepas que todos los consejos no son buenos. Ha habido líderes que me he encontrado y que le están diciendo a la gente que se divorcie. Te la pagó, te la hizo fea, pues tú hazla doblemente fea. Yo te ayudo, vamos a estar orando para que pague el desgraciado. Sí, porque entra la carnalidad. Entra la carnalidad, de repente te pones del lado de tu mejor amigo o de tu mejor amiga, y como dañaron a ese mejor amigo, entonces vienen los malos consejos. También estemos orando, por favor, porque Dios nos dé revelación a nosotros, que nos dé discernimiento. Nos tiene que dar discernimiento de si el consejo que me están dando a mí proviene de Dios o no proviene de Dios. En otras palabras, tenemos que tener una comunicación más grande con Dios primeramente. Entonces tenemos que pedir discernimiento entre un bueno y un mal consejo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, David como rey seleccionó personas prudentes, personas sabias que estaban apegadas al Señor. ¿Para qué? Para que lo aconsejaran conforme el reino necesitara tomar decisiones. David tomaba las decisiones conforme a los que estos hombres sabios y prudentes que tenían presencia de Dios lo fueran guiando. Ahitofel era guía del rey David. Y dice segunda de Samuel 16:23: y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, fíjate cómo era Ahitofel, fíjate lo tremendo que era Ahitofel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué, si era consejero del rey David, qué tenía que estar haciendo aconsejando a Absalón, que era el hijo de David?
Se supone que era consejero de uno. ¿Qué tenía que estar haciendo con el otro? Pero, ahorita todavía no vamos a llegar ahí, pero lo que Ahitofel hablaba era como si Dios mismo hablara a David. Como si en estos días nosotros, de manera personal, estuviéramos buscando un consejo y le dijéramos a Dios: Señor, háblame a través de la Biblia, háblame a través de este libro, yo quiero escuchar tu voz a través de que yo imponga mis manos, que esté orando y tú me des aquí la respuesta a mi problema. Guíame tú, Señor. Espíritu Santo, guíame. Así de ese tamaño era Ahitofel. Porque aquí, déjame decirte que cuando tú aprendas a consultar este libro, el Señor te va a empezar a dar respuestas. Ahitofel no era cualquier hombre. En otras palabras, podía sentarse con cualquier hombre, con cualquier mujer y darle muy buenos consejos. Era acertado en cada consejo que daba y hasta podía convencer a cualquiera porque había presencia de Dios en él. Te lo dije hace ratito, tú y yo debemos de estar orando, amado hermano, amada hermana, debemos de estar orando a Dios para que nos envíe consejeros sanos a esta congregación. Y mejor ora porque tú seas ese consejero sano, esa consejera sana, prudente, que den consejos conforme a la palabra de Dios. No vamos a dar consejos porque hay aconsejados que tú los ves con una persona y luego los ves con otro y luego los ves con otro y luego los ves con otro y luego los ves con otro. Lo que a lo mejor tú como aconsejado no sabes es que todas esas personas vienen y me reportan. Y entonces, si ya estás buscando que alguien te diga lo que tú quieres escuchar, olvídalo. Probablemente dentro de te encuentres a algún dormido y a lo mejor te diga lo que tú quieres escuchar, pero no siempre va a ser así. Y una vez me encuentro a un líder que le digo: ¿y por qué estás aconsejando de esa manera? Ay, pastor, perdóneme, es que si no le digo lo que quería oír, se va a ir de la iglesia. Pues que se vaya, ¿qué importa que se vaya? Nosotros vamos a aconsejar conforme a la palabra de Dios. No le vamos a dar gusto de escuchar lo que quiere escuchar, porque si no te vuelves alcahuete, te vuelves alcahueta. Tú tienes que decir las cosas tal como son. Si tienes que confrontar, confronta con la palabra. Nosotros no estamos aquí para complacer respuestas de humana sabiduría. Todo consejo debe de estar basado en la palabra de Dios. Amén. Pero Ahitofel hablaba como si Dios estuviera hablando. Por eso es que David puso su entera confianza en Ahitofel. Estoy seguro que David y Ahitofel, además de ser consejero y aconsejado, se amaban, tenían una relación estrecha, una relación hermosa, una relación casi que era irrompible. Yo creo que en esos consejos, en esas pláticas que tenían David y Ahitofel, se sabían hasta los secretos más íntimos. Porque en el Salmo 41 y 55, David habla de la relación que tenía con Ahitofel. Dice el Salmo 41:9: hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en mi contra. Pero te das cuenta primeramente que lo consideraba su mejor amigo. Dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo vertía todos mis asuntos, todas mis cosas, y él me entendía y me aconsejaba. Lo consideraba familiar. Imagínate hasta dónde ya estaba el lazo entre ellos, de verse como familia. Salmo 55:12. Para este salmo él ya está con una situación bien tremenda en su vida y dice: porque no me afrentó un enemigo. En otras palabras, me afrentó mi mejor amigo.
en quien yo tenía mi confianza, el que me aconsejaba, con quien yo podía vertir mis pensamientos y todas mis situaciones, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, es decir, el que no le amaba, sino el que le amaba, se echó contra David, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. ¿Te das cuenta hasta dónde tenía en una estima alta David a Ahitofel? Al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad. Híjole, esto es tremendo. Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es decir, tenían una relación estrecha, aún en la presencia de Dios. Y si tú lees los Salmos y ves la historia de David, David era un adorador de Dios, alguien que amaba a Dios. Y Ahitofel no era la excepción, los dos amaban a Dios. Por eso dice ahí, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y David está hablando ni más ni menos de ese hombre que le daba consejos a Ahitofel. David supo ser un amigo genuino, como lo supo ser Ahitofel. Y así como también vemos en las Escrituras que David tuvo una entrañable amistad con Jonathan, el hijo de Saúl, así ahora lo vemos en esta historia con Ahitofel, desarrollando una amistad grande, una amistad entrañable, una amistad casi que era irrompible. Pero aquí en estos versos de estos dos salmos estamos viendo que algo ya se había cortado de entre esa amistad, algo ya había sido quebrantado, alguno de los dos le había fallado al otro. En realidad había un distanciamiento ya cuando el rey David escribió estos salmos. Entonces David supo ser amigo y también lo supo ser Ahitofel. Pero lo más tremendo, lo que a mí me causa más impresión de todo esto es el verso 14 que ya leímos, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Es alguien tan entrañable, alguien tan cercano a él, como te vuelvo a repetir, que se contaban las cosas más íntimas. Y andábamos en amistad en la casa de Dios, es decir, adoraban juntos a Dios, eran compañeros de la búsqueda de Dios. Y esto habla de esa gran amistad. Cada uno de nosotros también debe de estar orando para que Dios nos envíe amigos, compañeros en este caminar que tenemos en la casa de Dios. Hasta este punto estamos entendiendo que eran hiperamigos. Hasta aquí queda clara esa parte, que Ahitofel y David eran grandes amigos, sumamente cercanos. Ok, entonces volviendo al punto, algo vino y rompió, algo que vino a romper la relación de amistad entrañable entre David y Ahitofel. Pero ¿qué fue lo que rompió esa bella amistad? ¿Qué fue lo que rompió esa amistad entrañable que al parecer iba a perdurar toda la vida? Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11, y aquí está narrada la infidelidad de David con Betsabé. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 2 en adelante. Y dice la palabra: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se presentaba sobre el terrado, y se paseaba, sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia,
y se volvió a su casa. Esa parte es bien tremenda, amados. Aquí es donde empieza la enemistad. Porque se supone que en estas fechas, cuando dice la palabra de Dios que era el tiempo donde los reyes tenían que salir a la guerra, y sin embargo vemos a David en su casa, yo me imagino que a las 11, 12 del día, levantándose, ¿verdad? Y empieza a ir de chismoso a ver qué hay por allá abajo, pues dice que estaba en el terrado de su casa, y de repente vio a una mujer, fea por cierto, ¿verdad? No, dice que era hermosa. Betsabé era una mujer hermosa, de tal manera que se le van los ojos de resorte, me imagino. Y después de que la ve, empieza a investigar quién es ella. Le dicen que es Betsabé, la hija de Eliam y mujer de Urías Eteo. Quiero hacer una representación rapidita. Yo necesito que venga un matrimonio porque hace rato me metí en líos. Y ahorita, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie quiere venir? Bueno, venga una Betsabé, venga un rey David. Corran, corran. O me los voy trayendo de la mano. ¿Qué? Ahí está ya el rey David, sube el rey David. Ahí está Urías Eteo. Necesito una Betsabé. Ay, yo no quiero. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Es una representación, por favor. Venga una mujer. Eso, gloria a Dios. Y necesito dos más. Necesito dos hombres más. Dos hombres más. A ver, venga, por favor, porque no, de aquí no. No, a ver, chico, ven, hijo. Ven, corriendo. Entonces, los desatamos en el nombre de Jesús, amén. Ok, aquí tenemos a Betsabé. Aquí tenemos a Urías Eteo. Tómense de la mano, nada más en una representación. ¿Sale? Está el rey David y usted se me va a poner ahí. ¿Ok? Y luego vamos a la segunda de Samuel 23. Este capítulo narra la historia de los valientes de David. Todos ellos eran grandes amigos, compañeros de milicia del rey David. Eran sus mejores hombres, quienes le guardaban las espaldas, imagínate. Eso era Urías Eteo, quien guardaba las espaldas del rey David. ¿Ok? Y luego, si vamos al verso 34, dice que Eliam era hijo de Ahitofel. ¿A quién le dije que era Eliam? Bueno, aquí está Eliam. Eliam era hijo de Ahitofel. ¿Ok? Eliam es hijo de Ahitofel. ¿Y Betsabé es hija de quién? De Eliab. Entonces, ¿qué viene siendo Betsabé de Ahitofel? Su nieta. Viene siendo su nieta. Entonces, si vamos más allá, y en el verso 39 de 2 de Samuel 23, dice que Urías Eteo era el 37 de los valientes de David. ¿Sí? ¿Sí vamos cachando la idea? Entonces, él le guardaba las espaldas a David. Él le guardaba las espaldas. Él era el consejero. Y ella, pues la amante. Pero este desgraciado vino a arruinarles la vida a todos ellos. Este vino a desgraciarle la vida a todos ellos. Ahora entendemos un poco por qué Ahitofel guardó tanto rencor con David. Gracias, chicos. Denles un fuerte aplauso. Fíjate, y aquí lo representamos rápido, pero es una historia hermosa. Si tú la lees, una historia es como si quisiéramos hacer una telenovela. De verdad que si quisiéramos hacer una telenovela, no hombre, nos saldría excelente. Entonces, en esta historia de adulterio, el problema fue David, porque Dios lo rodeó de gente leal, gente que le amaba, gente comprometida con Dios, con el reino, que incluso daba su vida por David.
daban su vida por él. Y él no aquilató la amistad y todo lo que estaban haciendo por David, no lo aquilató. David no supo aquilatar todo eso que hacían por él. El pecado del adulterio te ciega, puede cegarte. Y esta es la razón por la cual Ahitofel se sentía defraudado de su mejor amigo David. Qué terrible es que uno se porte leal con alguien, pero ese alguien no se porte leal con uno. Eso es terrible. Urías Eteo, esposo de Betsabé, fue leal a David, pero David le fue desleal a Urías. Uno, porque se acostó con su mujer. Y número dos, la historia es muy larga, solamente te voy a dar detalles. Cuando David tiene relaciones sexuales con Betsabé, la embaraza y él quiere cubrir su pecado, de tal manera que mandan de la guerra, mandan traer a Urías Eteo y le dice, pues vente, qué bueno que llegaste, ¿cómo está la gente allá? ¿Cómo está todo? Le pide cuentas y luego dice, bueno, vete a tu casa, vete a acostar con tu mujer, queriendo tapar el pecadote que había cometido. Y no lo hace. Urías Eteo, fiel y leal al rey, a la causa, y nada más le dice que sí, pero no se va a su casa. Y David se entera y luego al otro día le dice, bueno, ¿por qué no te fuiste? Vete a tu casa. ¿Cómo me voy a ir si todos mis compañeros están en la guerra? ¿Cómo me voy a ir? Fíjate qué lealtad tenía Urías Eteo. De tal manera que al otro día lo vuelve, ese día lo emborracha y lo manda otra vez que se vaya a acostar con su mujer. Y para su sorpresa de David no va. Entonces David redacta una carta y se lo manda al general del ejército y le dice que lo pongan al frente de la batalla, en lo más álgido de la batalla, y cuando vengan los enemigos se vayan y lo dejen a él, de tal manera que lo matan. Imagínate al autor intelectual David, por querer tapar un pecado, hace más pecado todavía. Ahora no solamente era un adúltero, también había matado a quien le guardaba las espaldas. ¡Qué tremendo! ¡Qué desleal! Lo terrible del pecado es que, vuelvo a repetirte, que ciega. Y muchas veces estamos convencidos de que ese pecado es lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, no se quiere dejar de hacerlo sin importar a quién se dañe. Tienes que pensar a quién voy a dañar si hago esto. Si hago esto, afecto a mi esposa. Si hago esto, afecto a mis amigos. Si hago esto, ¿a quién afecto? Antes de proceder en pecado con algo. Ahorita estamos viendo el caso de un adulterio, de un asesinato. Pero esto aplica para cualquier problema que tengas en tu vida. Ciega de tal manera que uno no quiere dejar de hacer ese pecado sin importar a quién se dañe. Y esto es lo que pasó con David. Estaba cegado de su pecado y de su pasión. David se presentó delante de Dios con un corazón quebrantado, con un corazón humillado delante de Dios, de tal manera que Dios lo perdonó a él. Y esa es la actitud que muchas veces nosotros tenemos que tener cuando hemos pecado, y aunque el pecado no sea reciente, y aunque el pecado sea muy pasado, entonces tenemos que venir a la presencia de Dios, ponernos a cuentas con Dios y asegurarnos, sentir en el corazón que en realidad estamos perdonados. David le pide perdón a Dios y Dios se lo concede, porque tenemos un Dios lleno de misericordia, que a nuestros pecados, aunque sean tan rojos como la grana, Él los va a emblanquecer como la lana. Porque tenemos un Dios de segundas, de terceras y hasta de cuartas oportunidades. Pero no juegues con la gracia. No podemos estar jugando a que sí, al fin que peco y al fin que no importa. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios que me perdona, un Dios que me limpia, que me purifica a través de la sangre de Cristo Jesús. No juegues con la gracia ya. Tienes que dejar de participar en esas cuestiones que sabes que a Dios no le agradan, que no le placen. Tenemos un Dios lleno de misericordia.
Aunque Dios perdonó a David, las consecuencias no se las quiso quitar. Y así pasa en la vida real. Nosotros podemos llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón, deshacernos en llanto con un corazón contrito y un corazón humillado, y Dios nos va a perdonar, pero nos va a dejar las consecuencias. Y con eso es lo que vamos a batallar. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que no podemos seguir pecando. Porque el pecado, cuando se repite 1, 2, 3, se vuelve maldad. Porque ya lo hacemos conscientes. ¿Qué esperamos para alejarnos de ese pecado que nos asedia? Tú puedes controlar tus decisiones, pero tú no puedes controlar las consecuencias que Dios va a dejar. Mejor, es temprano, toma sabias decisiones, no solo para el presente, sino aún para el futuro, para tus generaciones. La Biblia nos enseña que la maldición que hoy cometamos, ese pecado que hoy cometemos, puede ser que se vaya a terceras y cuartas generaciones. Lo podemos ver con David. A David lo perdonó, pero las consecuencias las pagó con su hijo, y ahorita lo vamos a ver. Pagó con su descendencia. En otras palabras, lo que tú hoy estás sembrando, eso mismo vas a cosechar. David fue perdonado de todo esto, pero el niño que nació de este pecado, de esta relación de pecado y de muerte, nació y se murió. Esa fue la consecuencia, porque así se lo había anunciado Dios a David, así se lo mandó decir, y entre otras cosas. Y aunque David antes de que el niño muriera, ayunó y se quebrantó delante de Dios, no pudo parar la consecuencia. Entonces, después de que Aitofel vio lo que pasó con su nieta, que su mejor amigo, con quien tenía una gran confianza, lo defraudó, al grado que deshonró a la familia, mató al yerno de su hijo. Entonces Aitofel es cuando entra en ira, cuando se enoja, cuando empieza a rabiar. Esto fue un proceso, no fue de inmediato, duró como un año esa situación. Imagínate, estar albergando odio, resentimiento, iras, contiendas, deseo de venganza, deseo de muerte durante un año, hasta donde ya estaba el paquetote. Cuando las cosas se pueden arreglar lo más pronto posible, cuando las cosas, y nosotros tenemos esa voluntad de pedir perdón o de ofrecer o de dar ese perdón, tiene que ser inmediato. Aquí lo peor es que Aitofel jamás le pide perdón a Dios. No lo vemos en la Biblia pidiéndole perdón a Dios, ni tampoco quiso arreglar las cosas con el rey David. Como que le daba la vuelta, como que es más fácil ir albergando resentimientos, odios, iras ahí en el corazón, para que cuando fuera el momento, paz, pudiera sentir el descanso de haberse vengado de esa situación. La falta de perdón trae rebeldía y trae sedición a la persona ofendida si no se atiende de manera pronta ese asunto. Porque Aitofel se llenó de resentimiento, de amargura, y unos días después, tal como Dios le dijo a David, Absalón su hijo se levantó en contra de él, del rey David, y forma una rebeldía para dar un golpe de estado a su propio padre. Se levantó en armas contra su papá. Absalón quería matar al rey David. ¿Y quién crees que se le alió? Aitofel. La palabra nos enseña que Absalón estuvo trabajando 2 años. 2 años hablando con la gente, aconsejándole. Es por eso que te digo, tienes que saber qué tipo de consejeros, con qué tipo de consejeros te juntas. 2 años aconsejando que en el trono no había rey que aconsejara. Por tanto, Absalón es el que iba a aconsejar de ese tiempo en adelante. 2 años. Y en esos 2 años al rey David tampoco le plació parar esa situación. 2 años. Es un proceso. Todo esto viene a ser un proceso.
¿Cuánto tiempo tienes de resentimiento con una persona que no puedes pasar, que la traes masticando y la pasas, pero como que te la vuelves a regresar y la sigues masticando? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo tienes con esa situación que no puedes digerir y que también se te vuelve, se te regresa y la sigues masticando y crees que de repente ya pasó, pero te la quieres tragar y se vuelve a regresar? ¿Cuánto tiempo tienes con situaciones como estas? Entonces, Ahitofel se alía con Absalón para destruir a su gran amigo, el rey David. Y se formó una revuelta tan terrible, y lo mismo que sembró David con Betsabé le pasó a él, porque Dios se lo mandó decir. Entonces, llega este grupo de rebeldes y David sale de su casa huyendo con su equipo de seguridad, pero dejan en total descubierto el palacio, la casa de David. David dejó ahí a sus esposas, a sus concubinas. ¿Y sabes lo que hizo Absalón? Porque lo aconsejó a Ahitofel, que tenía la presencia de Dios, que tuviera relaciones sexuales con las concubinas de David. Ese fue el primer consejo que Ahitofel, teniendo la presencia de Dios, le dio al rey David, a Absalón. Estaba en lo alto, teniendo la presencia de Dios alta. Daba consejos como si Dios hablara. Y ahora estaba aconsejando como de parte del diablo. Entonces, al haberlo aconsejado de esta manera, hacen un gran daño al rey David. Después de ser su guía, ahora se volvió su peor enemigo. ¿Por qué? Porque lo defraudó. Segundo libro de Samuel 17, del 1 al 4. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres. Ese fue uno de las otras alternativas que Ahitofel le daba a Absalón para matar al rey David. Dice entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré a 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de mano. Lo atemorizaré y todo el pueblo estará con él, que está con él huirá, y mataré al rey solo. ¿Por qué dijo esto se me olvidó, Ahitofel? ¿Por qué dijo esto? Porque conocía bastante bien a David, porque lo conocía de sobra, sabía dónde se iba a esconder, sabía que en ese tiempo estaba cansado, sabía que en ese momento tal vez estaba desesperado, estaba en una depresión, qué sé yo, a lo mejor sintiéndose mal, culpable de esa situación y andaba huyendo. Pero Ahitofel lo conocía bastante bien, por eso pidió a Absalón 12,000 hombres para matarlo. Pero después mandaron traer a otro consejero que se llama Husai, para que también aconsejara, y él dio un mensaje diferente, el cual pareció mejor a Absalón, de tal manera que en el verso 21 dice: y dieron aviso al rey David diciendo: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. La culpabilidad de haber defraudado a su gran amigo, la culpabilidad de que no pudo matarlo, o el temor de que no lo pudo matar al haber agarrado 12,000 hombres para ir tras David, y se le cambió el plan porque Husai era
un espía del rey David que estaba puesto ahí para que él le mandara los mensajes de cómo estaban las situaciones. Siempre va a haber gente dentro del grupo que construimos que van a seguir siendo fieles a pesar de las circunstancias. Pero no los defraudemos. No defraudemos a nuestros mejores amigos, a nuestros amigos de milicia, a nuestros hermanos, a la gente que da la vida por nosotros. Esto fue trágico. Qué tremendo es no poder pedir perdón y no perdonar. Esto es tremendo. Eso nos puede llevar a la muerte espiritual, así como este hombre, Ahitofel, fue y se colgó de una soga y se mató. Así podríamos perder la presencia de Dios. Podríamos perdernos, salir de una iglesia dañado, salir de la familia dañado, salir de un trabajo dañado. Y si no perdonamos, si no ponemos esas cosas en orden, podrían matar las ilusiones, podrían matar la intensidad de lo que vamos haciendo. Nos podríamos morir espiritualmente. Tengamos mucho cuidado. Así es que yo te pido que te pongas de pie ahorita. Como te dije al principio, hoy tenemos que salir pidiéndole perdón a Dios. Si es que todavía traemos a una persona ahí que no pasamos, una situación que hiciste o que hicimos, una situación de la que gente que está ahí en tu mente, y cuando piensas en esas personas se te revuelven las entrañas. No seas de tripas. Como dicen ahí, haz de tripas corazón. Es mejor que tengamos, así como el rey David. Ponte de pie, por favor. Así como el rey David era pronto para ir a la presencia de Dios, y esa fue la característica del por qué la Biblia o Dios lo cataloga como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él era pronto para perdonar, él era pronto para presentarse delante del rey, él era pronto para sacar las circunstancias. Pero Ahitofel no. Ahitofel guardaba resentimiento. Ahitofel no podía controlar las decisiones de David, aunque era su consejero, era su guía. Era con quien caminaba en la casa de Dios. Pero David en esta ocasión no consultó con Ahitofel si debería de haberse metido con Betsabé o no. Yo estoy seguro que si David le hubiera dicho a Ahitofel, me gusta esta muchacha, y le hubiera dicho no, porque es mi nieta. Pero como David sabía que era su nieta, por eso no lo consultó. Cierra tus ojos. Ciertamente hay cosas en las que tú no vas a tener el control. Van a venir gente a tu vida que te va a hacer daño, que te va a defraudar, o a lo mejor tú estás defraudando a alguien, o lo defraudaste. Tal vez no vayas a tener ese control, pero lo que sí tienes que tener en control y te debes de asegurar es de tener un corazón que perdona. Perdonar a los que te hacen daño. Perdonar a la gente que quiere el mal para ti. Si ellos no te perdonan, pues allá ellos, que sea problema de ellos. Pero tú tienes que perdonar. Y perdónate tú mismo. Tal vez tú seas como David. Haz conciencia. Haz conciencia. Hoy es un tiempo de meditar cómo andamos en la vida, cómo andamos en los caminos de Dios. ¿Somos cristianos o somos cristinos? ¿Somos verdaderos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Haz conciencia. Porque hoy te tienes que alejar del pecado antes de que sea demasiado tarde. Tú no puedes controlar las actitudes de los demás, pero tú sí puedes controlar la relación que tengas con Dios. Amado Padre, en este momento oramos para que tú seas obrando en los corazones
en la vida de cada uno de nosotros, amado Dios. Hoy ponemos a esas personas, Señor, que nos han hecho daño. Hoy las ponemos delante de ti, Señor. Y hoy, Señor, en nuestro corazón decidimos perdonarles. Queremos perdonarles para no morir, para que no alberguemos en nuestro corazón resentimientos, iras, contiendas, malas palabras, malos pensamientos. Hoy los dejamos en ti, Señor. Hoy los bendecimos. Bendice a esa persona que te ha dañado. Bendice. La palabra de Dios dice en Mateo 5 que bendigamos a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen. Bendice a esa persona que ya te llegó a la mente. Bendícela. Ahora pídele perdón a Dios si tú has sido el que ha defraudado. Si has sido tú el que no ha tenido las ganas de presentarse delante de Dios para exponer tu pecado, pónselo ahí a Dios. Señor, he pecado de esto, he pecado de esto, he pecado de esto otro, pero hoy me presento delante de ti confiado, confiada de que tú me perdonas, de que el sacrificio de Cristo Jesús sirvió para darme libertad, para perdonar mis pecados. Y te doy gracias por ese sacrificio, Señor, por el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy nos ponemos a cuentas. Hay mucha gente que tiene un sentimiento de culpa que no lo puede dejar. Hoy, sin que tengas el sentimiento, tal vez dile: Señor, hoy entrego esta culpabilidad. Tal vez le fallé a mi mujer, le fallé a mis hijos, le fallé a mi esposo, pero hoy, Señor, hoy lo entrego, ese complejo de culpa. Hoy lo echo fuera de mi vida. Hoy renuncio a esa culpabilidad que no me deja ser libre. Hoy me despojo, Señor, de toda situación que viene y mata la intención de estar contigo. Hoy renuncio a ese sentimiento que no me deja tener una comunión real en tu presencia, porque me siento sucio, me siento sucia, me siento indigna delante de tu presencia. Hoy declaro, amado Padre Celestial, me declaro limpio, puro y santo para ti. Hoy somos como esa iglesia que tú anhelas, que tú deseas. Haz un compromiso con Dios. Haz un compromiso con Dios de dejar ese pecado que te asedia, esas intenciones, esas ganas de seguir pecando. Entrégaselas a Dios y haz un pacto con Él de que no vas a caer en las garras del enemigo. Señor, fortalécenos, fortalece el alma, el espíritu, fortalécenos todo, amado Dios. Límpianos desde nuestra cabeza hasta los pies con tu preciosa sangre. Aplicamos tu preciosa sangre, Señor, y declaramos sanidad en cada área de nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.